¿Logra ver la presentación? Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Quien les saluda es el doctor Alfredo Chenda, soy médico internista del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Y en esta oportunidad, bueno, hemos recibido la invitación por parte de su universidad para poder acompañarlos en el desarrollo del curso, sobre todo en la parte práctica, ¿no? Y en esta oportunidad, bueno, se me encargó a mí el compartir con ustedes la parte de lo que es, ¿no?, la evaluación semiológica del sistema sensitivo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero la idea es verlo desde un punto de vista práctico, ¿ya? Evidentemente, siempre la parte neurológica como que a veces asusta un poco por la cantidad de términos y la anatomía un poquito engorrosa a veces, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer esto desde un punto de vista netamente práctico. Justo era lo que le comentaba a los alumnos de mi grupo en el hospital. ¿Ya? Definitivamente, pues esto no puede estar desligado para nada de la parte de la anatomía, ¿no? Pero se entiende que ustedes obviamente están mucho más frescos en la parte de la neuroanatomía y van a poder entender fácilmente a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero como les digo, la idea de este curso de semiología es que ustedes aprendan a hacer algunas maniobras, recoger algunos datos para finalmente armar algunos síndromes y encontrar alguna etiología a la lesión que tenga el paciente. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el sistema sensitivo, ¿ya? Nos estamos refiriendo a una serie de estímulos que va a recibir nuestro cuerpo, y estos estímulos muchas veces van a venir de la parte exterior, pero también van a venir de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar digamos, de alguna manera orientarnos un poco. Vamos a hablar de estímulos que vienen de fuera y de estímulos que vienen de nuestro propio cuerpo, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a ir hablando acerca de lo que es la sensibilidad superficial y lo que es la sensibilidad profunda. ¿Cómo clasificamos nosotros la sensibilidad? ¿Cómo tenemos que orientarnos? Y esta diapositiva me gusta, ¿por qué? Porque es bien práctica. Este es el esquema mental que ustedes deberían tener para poder evaluar a sus pacientes. ¿Qué es lo que evaluamos con la sensibilidad? ¿Qué sensibilidad vamos a evaluar? Y hay tres tipos de sensibilidad que vamos a evaluar. Lo que es la sensibilidad superficial, lo que es la sensibilidad profunda y lo que es la sensibilidad discriminativa o llamada también sensibilidad cortical. Entonces yo les pediría, yo sé que obviamente vienen de otra clase, yo sé que vienen de su parte práctica, yo sé que están en la hora del almuerzo, de repente ni siquiera han almorzado algunos, ¿no? Pero esta diapositiva es importante. Si algo me tienen que escuchar, ¿no? Por favor, es esto sobre todo. ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo hacemos para evaluar la sensibilidad? Y vamos a evaluar estos tres puntos. Sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y sensibilidad discriminativa o cortical. Dentro de lo que es la sensibilidad superficial, vamos a evaluar nosotros lo que es la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad táctil, ¿ya? O sea, tenemos que hacer ese esquema. Sensibilidad superficial, entonces, ¿qué evaluamos, estimados alumnos, en la sensibilidad superficial? Evaluamos la sensibilidad térmica, la dolorosa y la táctil. Y de lo que vamos a hablar en esta clase es cómo tenemos que evaluar cada una de esas sensibilidades que abarcan lo que es la sensibilidad superficial. En lo que es la sensibilidad profunda, vamos a evaluar, como dice ahí en la diapositiva, el dolor profundo, la presión, la vibración y la propiocepción. Dentro de lo que es la sensibilidad profunda, vamos a evaluar lo que es la sensibilidad vibratoria, llamada también palestesia. Ustedes a la hora que hagan sus resúmenes ahí pueden ponernos. ¿Qué evaluamos acá? Evaluamos sensibilidad vibratoria, lo que es la palestesia. Vamos a evaluar lo que es la sensibilidad o el sentido de lo que es la posición. O sea, ¿qué estamos evaluando? Vamos a evaluar lo que es la batiestesia. ¿Qué vamos a evaluar dentro de la sensibilidad profunda? Vamos a evaluar lo que es la presión, y eso se conoce como varestesia. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar también cuando evaluamos la sensibilidad de pesantez, o sea, el peso de los objetos? Vamos a evaluar ahí lo que es la barognosia. Entonces, ¿no? Como le digo, en esta diapositiva es sumamente importante, ustedes tienen que completarla colocando estos nombres que de repente muy pocas veces lo han escuchado y que se pueden confundir, ¿no?
pero justamente muchas veces eso va a ser la idea a la hora de poner nosotros las preguntas en los exámenes, ¿no? Porque estamos seguros que se van a confundir. Entonces la idea es que ustedes inteligentemente hagan su cuadrito y digan, ¿no? Vibratoria, palestesia. Posición, batiestesia. Presión, varestesia. Pesantez, varognosia. ¿Ya? Es lo que vamos a evaluar. Y la otra parte de la sensibilidad es la sensibilidad discriminativa o cortical, ¿no? Y en este caso, llamada también mixta. En este caso, lo que vamos a evaluar es la llamada grafestesia y la esterognoxia, ¿no? Nombres un poquito complicaditos, pero a la hora de hacer la evaluación clínica es interesante y es sumamente sencilla de poder realizarlo y hasta interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, este cuadrito, por favor, bien aprendido para ustedes, ¿ya? Ese es lo que es la sensibilidad. Muy bien. ¿Qué pasa? Hemos dicho, ¿no? Que la sensibilidad pues recoge una serie de estímulos y esa serie de estímulos van a ser recogidas por, entre otros órganos, importante la piel, por ejemplo, porque vamos a tener una serie de receptores, ¿no? Que también tienen nombres, son llamados los mecanorreceptores, que tienen que ver con lo que es el tacto, la presión y la vibración. Hay termorreceptores que tienen que ver con, obviamente, con lo que es la temperatura. Hay nociceptores que tienen que ver con lo que es el dolor. Hay quimioreceptores, hay fotorreceptores. O sea, todos esos estímulos que hemos hablado, ¿no? Que mi cuerpo experimenta, tanto desde el exterior como del interior de nuestro propio cuerpo, es de alguna manera recogida todos esos estímulos a través de estos receptores, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, quimioreceptores, fotorreceptores, etcétera, ¿no? Y esta información, estos estímulos finalmente son convertidos en algunos potenciales de acción y eso viaja a través de un nervio periférico, va a viajar hacia dónde, va a viajar hacia lo que es la médula espinal. Y en la médula espinal, esa información, ¿no? Tiene que subir, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, a nivel de la médula, una vez que llega a la médula espinal, vamos a tener algunos tractos, por ejemplo, el tracto espinotalámico lateral, ¿no? Que se caracteriza por ser justamente contralateral y que tiene que ver con lo que es el dolor, la temperatura, ¿no? Dolor y la temperatura. Y hay otra información sobre todo lo que es la sensibilidad profunda, asciende por los cordones posteriores que son homolaterales, ¿no? Esta información, como le digo, es importante porque a la hora de ver a los pacientes, de poder evaluar a los pacientes, ¿no? Uno va a recoger una serie de síntomas y de signos, en este caso, que uno está evaluando y uno tiene que ver más o menos, ¿no? Uno está evaluando, por ejemplo, la derecha y tiene que ubicarse dónde está la lesión. Por ejemplo, estamos evaluando que el paciente tiene una alteración o no, o una zona de anestesia de repente en una parte del cuerpo del lado derecho, tenemos que entender, como acá dice que es contralateral, quiere decir que el daño está en el otro lado, ¿no? Mientras que si estamos evaluando la parte profunda, tenemos que tener en cuenta que acá el compromiso es homolateral, ¿ya? Muy bien. Entonces estamos partiendo de que estos estímulos son primero recogidos por los llamados receptores, ¿no? A través de un nervio periférico llegan hacia lo que es la médula espinal y a partir de ahí, por estos tractos espinotalámicos, van a ir hacia el tálamo y luego van a ir hacia lo que es la corteza cerebral, donde ustedes recordarán, yo a todos los alumnos, por lo menos que llevan esta parte conmigo, les hago siempre referencia al famoso homúnculo de Penfield, ¿no? Que en todos sus libros está, en todas sus presentaciones está, que tiene una parte motora y una parte sensitiva, y nos ayuda mucho a entender qué es lo que nosotros encontramos cuando evaluamos a un paciente, ¿no? ¿Recuerdan ese homúnculo de Penfield que tiene un dibujo de nuestra corteza cerebral, ¿no? Un corte, y tenemos un hombrecito que está con las piernas colgadas, ¿no? Tenemos tanto la parte motora como la parte somatosensitiva, ¿no? Que está a nivel, ¿no? Del lóbulo parietal, ¿no? Muy bien. Vamos de frente a lo que es, muchachos, la exploración. Entonces, todo lo que hemos hablado un poquito ahorita es, digamos, la parte introductoria, ¿no? De lo que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿No? Cada vez que evaluemos al paciente desde el punto de vista neurológico, es importante explicarle al paciente qué es lo que se busca con cada exploración. No es que el paciente, por más que
tenga cierto trastorno de sensorio, o por lo menos a la familia siempre hay que decirle qué es lo que vamos a hacerle, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y sobre todo hay que instruirlo. Muchas veces, por ejemplo, hoy día hacíamos la práctica con la gente de mi grupo y les decía, ¿no? Hay que enseñarles cómo se hacen las maniobras hasta 3 veces, repetirles para que se los grabe, ¿no? Y pueda hacerlo correctamente, ¿no? Porque si no tiene idea de cómo se van a hacer las cosas, de repente lo hacen mal y nosotros podemos concluir mal. Entonces, definitivamente todas las maniobras que le vamos a hacer tenemos que ser muy claros, muy concisos y explicar al paciente cómo lo va a hacer. ¿Ya? Obviamente, en pacientes que están inconscientes, esto va a ser un poco más difícil, ¿no? Y para eso tenemos que observar bien si el paciente, cada vez que nosotros examinemos, en general todo, ¿no? Así examinemos el abdomen o evaluamos la parte neurológica, si el paciente tiene cierto trastorno del sensorio, tenemos que verle la cara, ¿no? Tenemos que verle la cara a ver si es que hace algún tipo de señales, algún tipo de gestos, ¿no? Entonces, para la exploración es importante ver si el paciente está de alguna manera lúcido o consciente, o si no lo está. Y si está consciente, hay que explicarle bien todo lo que tiene que hacer, qué es lo que vamos a hacer con él. ¿No? Para examinar al paciente, en la medida de lo posible, pues este debe estar física y mentalmente relajado, y es importante que el ambiente pues sea un ambiente tranquilo, silencioso y con una temperatura pues adecuada, porque justamente vamos a evaluar eso, ¿no? Muchas veces vamos a evaluar temperatura, vamos a evaluar lo que es la parte de la vibración, entonces el ambiente tiene que estar acorde para poder hacer una buena evaluación. Y es importante que cada vez que nosotros pues, vamos a hacer la evaluación y le vamos a explicar, ¿no? Cada vez que nosotros expliquemos hay que tratar siempre de que el paciente pues esté atento a lo que, en la medida de lo posible, evidentemente esté atento a lo que le vamos a decir. O sea, inicialmente el paciente tiene que estar con los ojos abiertos, pero van a haber algunas maniobras, la mayoría, en la que vamos a pedirle que el paciente pues cierre los ojos, o en caso contrario habrá que taparle los ojos, habrá que vendarlo, ¿no? Para poder concluir. Vamos a empezar con lo que es la exploración de la sensibilidad superficial. ¿Ya? Acuérdense que la sensibilidad superficial, como comentamos en la primera diapositiva, evalúa tanto la sensibilidad térmica, la dolorosa y la táctil. Entonces vamos a evaluar cada una de ellas. ¿Ya? En cuanto empecemos con lo que es la sensibilidad táctil, ¿no? Para esto, para poder evaluar la sensibilidad táctil del paciente, una de las técnicas que se puede utilizar es tocar ligeramente la piel con una torunda de algodón. O sea, una torunda de algodón definitivamente en todos los hospitales hay, ¿no? Entonces, queremos evaluar esto, tenemos que tener una torunda de algodón. Se le pide al paciente que mantenga los ojos cerrados y que informe cuándo se le toca para así saber si experimenta el contacto, ¿no? Entonces, con los ojos cerrados, paciente se le va tocando con el algodón distintas partes del cuerpo, ¿no? Y hay que tratar en la medida de lo posible de ser simétrico, ¿no? O sea, hay que tratar de evaluar todo, ¿no? Hay que tratar de tener un orden, ¿no? Ustedes establezcan el orden, si van de abajo para arriba, o sea, de los pies hacia arriba, de la cabeza hacia abajo, pero hay que tener un orden y todo tiene que ser evaluado, porque recuerden que al final, ¿no? Para evaluar si el paciente tiene, para poder concluir, tenemos que saber más o menos cuáles son los dermatomas en los cuales se ven comprometidos, ¿no? Ustedes han visto también, hay dibujitos muy interesantes de los dermatomas, han representado todos los nervios que salen y que tienen una representación en la piel. Entonces nosotros agarramos nuestra torundita de algodón, ¿no? Y con los ojos cerrados al paciente lo vamos tocando, tocando y vamos diciendo si siente, si no siente. Si siente, por ejemplo, le pasamos el algodón, qué sé yo, por la pierna derecha, se le pregunta, ¿siente? Y de repente el paciente no dice nada, ¿no? O de repente dice sí, y uno tiene que preguntarle, ¿dónde te he tocado? ¿No? ¿Dónde te he tocado? Y el paciente tendrá que decir que le hemos tocado la pierna derecha. Y si le hemos tocado la pierna derecha, luego tenemos que agarrar nuestra torunda de algodón y tocar la pierna izquierda, ¿no? Y poder comparar y decir al paciente si siente. Si siente, bacán, perfecto. Entonces ha sentido tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda. Luego que tenemos que hacer, decirle dónde sintió más, si en un lado sintió más, en un lado sintió menos o lo sintió igual, ¿ya? Esa información es importante, ¿no? Entonces, nuevamente, para la sensibilidad táctil, una torunda de algodón, ¿no? En la parte práctica en los hospitales, si no tienen a la mano una torunda de algodón y tienen que hacer el examen, de repente con un pedacito de papel higiénico, ¿no? Con un pedacito de papel uno le va pasando, ¿no? Por último, si no tienen torunda de algodón y no tienen un pedazo de papel, ¿no? Por último, con sus manos van a
rozar muy someramente, muy someramente, van a rozar muy someramente y decirle pues si siente, ¿no? Y dónde siente más y dónde siente menos, ¿ya? Entonces, esa es la técnica, así, totalmente práctica para evaluar la sensibilidad táctil que corresponde a la sensibilidad superficial o llamado también esteroceptiva. Muy bien, muchachos. Entonces, pasamos ahora a lo que es la sensibilidad dolorosa, ¿no? Para la sensibilidad dolorosa, ¿cómo evaluamos esto, no? Para la exploración de la sensibilidad dolorosa se utiliza una aguja o alfiler, ¿no? Con el cual se le va a hincar al paciente con la fuerza suficiente, pero sin lesionar la piel. Se le dice que en el momento que se le hinca, informe cuando experimente la sensación, ¿no? Del pinchazo, ¿no? Bueno, antiguamente, por lo menos cuando era alumno, nosotros todos llevamos nuestro martillo, ¿no? Y en el martillo, en la parte de arriba del martillo había una especie de rosquita, uno desenroscaba y salía una aguja, ¿no? Que tiene una punta, pero una punta evidentemente que no hace daño, ¿no? Porque acá la idea es estimular al paciente, pero no originarle daño. O sea, ese es el principio básico de todo, ¿no? Entonces, con esa agujita, o si no tienen una agujita de punta roma, de repente con, no sé, qué sé yo, con la punta de un lapicero, y si no tienen eso, de repente, qué sé yo, con un mondadientes, ¿no? O sea, siempre se va a poder hacer la evaluación, ¿no? No hay excusas para no hacer lo que es la sensibilidad táctil, ni tampoco lo que es la sensibilidad dolorosa. Sí o sí tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Y qué vamos a, a evaluar acá? Vamos a evaluar lo que es la hiperalgesia, la hipoalgesia, la hipoestesia, la analgesia, ¿no? Alodinia, ¿no? Alodinia, ¿no? Ese es un término muy usado, ¿no? De repente ustedes van a escuchar este término constantemente en los hospitales, ¿no? En el contexto de pacientes que tienen, por ejemplo, un dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático, por ejemplo, se caracteriza porque muchas veces el paciente tiene alodinia. ¿Y qué es la alodinia? La alodinia es la sensación del estímulo exagerado a cualquier presión, sobre todo cuando hay algún tipo de disestesia. Vale decir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo agarro mi algodón para evaluar lo que es la sensibilidad táctil, ¿no? Y el roce del algodón no es que el paciente lo sienta, sino el paciente siente un dolor. Y no es que siente un dolor, sino siente un dolor exagerado, ¿no? Aunque parezca mentira, esto se ve, ¿no? He tenido oportunidad de hacer eso justamente, ¿no? Para hacer un pedacito de papel higiénico por una parte de repente del miembro inferior de los pacientes y le origina dolor a tal punto que tienen que retirar el miembro que uno está estimulando con una torunda de algodón o con un pedacito de papel higiénico. Eso se llama alodinia. La sensación de dolor frente a un estímulo menor. O sea, el estímulo no debería generar dolor y le genera dolor. Eso se llama alodinia. Y eso se ve sobre todo, es algo característico en los pacientes que tienen un dolor de tipo neuropático. ¿Ya? Muy bien. Y del mismo modo, ¿no? Uno va pinchando distintas partes del cuerpo para ver más o menos, ¿no? Para poder establecer más o menos dónde tiene mayor dolor o menor dolor, ¿no? ¿Cómo evaluamos la sensibilidad térmica, ¿no? La sensibilidad térmica, que es la otra parte de evaluar dentro de lo que es la sensibilidad esteroceptiva o superficial, ¿no? Evaluamos la sensibilidad térmica y para esto se debe explorar todas las veces que se descubra anestesia, el dolor, ¿no? Primero que todo se tiene que llenar, como dice ahí, 2 tubos de ensayos, uno con agua fría y otro con agua caliente, y que el paciente informe cuando le cambien la temperatura, ¿ya? Antiguamente los semiólogos antiguos pues andaban con una maletita, con una maletita de esas antiguas que utilizaban los médicos y ahí llevaban todo, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi profesor de neurología que andaba con su maletita y sacaba todo, ¿no? Sacaba sus perfumes para lo que es la evaluación del nervio olfatorio, sacaba pues sus agujitas, sacaba sus tubos, ¿no? Y le ponía agua fría, agua caliente para poder evaluar realmente cómo se debe, ¿no? Entonces, esto sí, esto hay que tratar de evaluarlo también de alguna manera si hay los tubitos a buena hora, ¿no? Y si no, bueno, hay que ver cómo nos las podemos agenciar, ¿ya? Pero tenemos que evaluar también lo que es la sensibilidad térmica, ¿no? Y con eso estamos terminando de evaluar la primera parte que es la sensibilidad esteroceptiva o superficial. Así de simple, ¿no? Así de simple. Muy bien, muy bien. Pasamos ahora
pasamos ahora al otro punto, ¿no? A la otra parte, que es el estudio, la exploración de lo que es la sensibilidad profunda, la sensibilidad profunda. Muy bien. Y les dije acá, ¿no? Acá tenemos lo que es la sensibilidad vibratoria, que es la palestesia, la deposición, que es la batiestesia, la depresión, que es la varestesia, y la pesantez, que es la barognoxia. Vamos a ver cómo se evalúan algunas de ellas, ¿no? En cuanto a la sensibilidad vibratoria, ¿no? Acá sí, por ejemplo, ¿no? Le decía, en esta maletita no solamente habían tubos, no solamente había agujitas ni perfumes, había café también para el olor, sino también obviamente de esa maletita tenía que salir su diapasón, ¿no? Su diapasón, ¿no? Entonces, para evaluar la sensibilidad vibratoria, porque si no, no hay forma de evaluar la sensibilidad vibratoria si no tenemos el diapasón. Entonces, ¿en qué consiste la sensibilidad vibratoria, que es parte de la sensibilidad profunda? Consiste en ubicar un diapasón, ¿no? En la piel situada sobre una prominencia ósea, ¿no? Como los dedos de los pies y de las manos, ¿no? En los tobillos, en las rodillas, en las crestas ilíacas, en el codo y el esternón, ¿no? Y pedirle al paciente, pues, si realmente si siente o no siente, si siente o no siente la vibración, ¿ya? Si siente o no siente la vibración. Entonces, lo que es el estudio de la sensibilidad vibratoria o lo que es la palestesia, le evaluamos con lo que es el diapasón, el diapasón. ¿Ya? Como dice ahí, no se debe utilizar un diapasón en zonas óseas y medir en qué momento la persona deja de percibir la vibración en relación con lo que siente la persona que está examinando. ¿Ya? Advertir al paciente acerca de qué es sensación de vibración y simple contacto, ¿no? Conocer términos familiares, ¿no? Hay que adaptarse un poco a los pacientes, ¿no? Si es un zumbido, es un coquilleo, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo, ¿no? Entonces la sensibilidad vibratoria la tenemos que evaluar por medio con lo que es el diapasón. Luego tenemos, esto es bastante interesante, lo que es la sensibilidad profunda, en la que nosotros vamos a evaluar el sentido de posición, o batiestesia, ¿ya? ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el procedimiento? Acá, ¿no? El paciente está en decúbito dorsal, obviamente uno le explica, ¿no? Mira, te voy a coger tu dedo, ¿no? Y voy a hacer distintos movimientos, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no? Uno agarra su dedo gordo del pie, por ejemplo, y dice, esto es para arriba, esto es para abajo, ¿no? Y luego, eso uno le explica, como digo, fue lo que dijimos al inicio, uno tiene que explicarle cómo lo va a hacer, ¿no? El paciente de repente puede estar con los ojos abiertos, pero a la hora del examen, a la hora de hacer el examen ya no. Entonces, el paciente obviamente en decúbito dorsal, con los ojos cerrados o con los ojos tapados, uno le va a tomar el dedo y va a hacer movimientos, ¿no? Y va a hacer movimientos, ¿no? Se supone que ya lo explicamos, inicialmente le dijimos, uno cogió su dedo gordo y lo puso para arriba, y le dice, esto es para arriba. Uno agarró su dedo gordo y le puso, esto es para abajo, ¿no? Entonces ahora procedemos a evaluar al paciente. Entonces hacemos aleatoriamente, o sea, podemos poner su dedo hacia abajo y le decimos, ¿dónde está tu dedo del pie? Y el paciente tendrá que responder, ¿está para arriba, está para abajo, o de repente no tiene idea, no sabe, ¿ya? Eso es más o menos, esa es la forma como evaluamos este sentido de las posiciones, o llamamos también batiestesia, ¿ya? Ahora, por ahí algunas recomendaciones, como dice ahí, ¿no? Se suele hacer el examen en miembros inferiores, sobre todo en el pie, pero también lo podemos hacer en la mano también igual, ¿no? Porque lo que estamos hablando es si el paciente tiene noción de lo que es la posición, ¿no? Habíamos hablado al inicio, ¿no? De que el cuerpo reacciona frente a algunos estímulos externos, como la temperatura, el olor, el calor o el frío, dentro de lo que es la superficial, pero también evaluamos también algunos estímulos propios, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Lo que es la propiocepción o la sensibilidad profunda. Entonces podemos evaluar generalmente en los miembros inferiores, pero también podemos agarrar la mano y decirle lo mismo, ¿no? ¿Ya? Ahora, la idea acá, algunas recomendaciones, esto lo tienen que hacer y esto lo pueden hacer para que se hagan ustedes la costumbre de hacerlo, pueden hacerlo, la idea es que lo hagan con todos los pacientes, ¿no? Cuando ustedes hacen la historia clínica, ¿no? A un paciente que venga con una neumonía, hacen la historia clínica a un paciente que venga, no sé, pues con una cirrosis, hacen la historia clínica a un paciente que venga con una celulitis, y obviamente también van a hacer la historia clínica al paciente que venga de repente con un infarto cerebral, ¿no? Pero a todos los pacientes hay que hacer el examen
neurológico, ¿no? Y por eso se les está enseñando cuál es la parte básica de hacerlo a todos, ¿no? Y es interesante hacerlo, ¿no? Mientras que el paciente pueda responder, bacán, ¿no? Para que cuando el paciente no pueda responder, podamos también tener la destreza de poder hacer el examen, ¿ya? Entonces, la idea es de que la historia clínica no se vea lo que normalmente se ve, ¿no? Cuando uno lee las historias clínicas muchas veces los internos, la parte neurológica solamente dice, ¿no? Paciente lote, Glasgow 15, no signos meningios ni focalización. Y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces hay que hacer con todos los pacientes todo el examen, inclusive el examen sensitivo, ¿ya? Y entonces vamos a agarrar su dedo y la idea es acá, ¿no? Algunos dicen, ¿no? A veces no es importante de repente no coger el dedo por completo, ¿no? Porque si tú ya coges el dedo gordo por completo, ya el paciente está, obviamente, le estás tocando y obviamente también está el paciente pues ahí, ¿no? Valiéndose o ayudándose de alguna manera porque por la sensibilidad táctil o de repente si los coges muy, muy fuerte con la dolorosa, ¿no? Entonces, la idea de hacer esta evaluación de la sensibilidad profunda es tratar de coger su dedo, ¿no? Con el menor contacto posible, no cogerlo con los dos dedos, sino de repente con la yema del dedo y empujarlo para arriba, empujarlo para abajo, para que no se confundan las sensaciones. Porque lo que queremos evaluar es la sensibilidad netamente profunda. ¿Ya? Ojalá que me puedan estar entendiendo. Entonces agarramos su dedo para arriba, para abajo y le preguntamos. ¿Ya? Entonces eso se conoce como batiestesia, ¿no? Como le decía ahí, previamente hay que entrenar al paciente primero con los ojos abiertos, ¿ya? Evitar, como dice ahí, rozar otras áreas vecinas de la piel, porque si no se puede ayudar con otro tipo de sensibilidad que sí puede estar presente, ¿ya? Esa es la idea. Y puede ser evaluado, como dice ahí, tanto en los pies generalmente, pero también puede ser evaluado en las manos, ¿ya? Entonces, hasta ahí, muchachos, Ahora, la otra cosa, por ejemplo, es la presión, ¿no? Dentro de la sensibilidad profunda o proprioceptiva también no solamente es la vibratoria, no solamente es la posición, sino también la presión, o sea, lo que es la varestesia, ¿no? Y para eso, ¿qué hacemos? Igualito, el paciente estando en el cúbito dorsal, nosotros le podemos, de repente, con nuestro dedo aplicar presión, ¿no? O apretar distintas partes del cuerpo, siempre comparativo, y pedirle y que nos diga dónde siente más presión, dónde nosotros le hemos presionado más, ¿no? Eso es lo que se conoce como varestesia. Y la otra cosa es la evaluación de lo que es la pesantez, o sea, el peso de los objetos, que es la barognoxia, ¿no? Entonces, para esto utilizamos generalmente, no sé, pues dos artículos que tienen la misma forma, ¿no? Pero que tienen pesos distintos, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre de repente una pelota normal y una pelota de Tecnopor, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dos tienen el mismo diámetro, tienen la misma circunferencia, pero evidentemente uno pesa más que el otro, ¿no? Entonces, ahí estamos evaluando lo que es la pesantez. Ya queda mucho, o sea, la idea, como le decía a ustedes, en la primera diapositiva, tienen que saber qué van a evaluar y ustedes, muchachos, se las tienen que ingeniar para ver más o menos qué alteraciones van a ir a encontrar. ¿Ya? ¿Qué alteraciones van a ir a encontrar? El tercer punto de evaluar, ¿no? Hemos hablado ya de sensibilidad superficial o esteroceptiva, hemos hablado de sensibilidad profunda, llamada también propioceptiva, cuidado con los términos, cuidado con los nombrecitos a la hora del examen, no se confundan. Y estamos evaluando también el otro punto, que es la sensibilidad discriminativa, llamada también mixta o llamada también cortical, ¿no? O llamada también cortical. Y acá básicamente lo que vamos a evaluar acá, básicamente, son estas dos cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo que es la esterognoxia. Esterognoxia. ¿Qué cosa es la esterognoxia? La esterognoxia es la capacidad que tiene pasión, ¿ya? Entonces, es la capacidad, ojo, ¿qué es la esterognoxia? Es la capacidad que tiene el paciente o que tiene la persona para poder identificar los objetos por la palpación. Y se le da distintos objetos, lo que ustedes tengan a la mano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el caso de acá arriba, se le está dando al paciente pues un lapicero, ¿no? O un lápiz, ¿no? Un lapicero. Entonces el paciente con los ojos cerrados tiene que, palpando el objeto, tiene que decir, esto es un lapicero. O se les da una moneda y el paciente tiene que, con los ojos cerrados, decir, esto es una moneda. O se le da lo que tengas en la mano. Todos tenemos nuestra llave, ¿no? Con nuestra llave generalmente hacemos también el reflejo de
Da Vinci, ¿no? Agarramos nuestra llave, se le damos la llave y le decimos qué cosa es esto, ¿no? Entonces el paciente, obviamente, aplicando lo que es por eso se llama mixta, ¿no? Porque tiene que aplicar lo que es la sensibilidad táctil, ¿no? Eh, ¿no? Lo que es el peso, la presión, para que a nivel cortical él pueda concluir que se trata de una llave, él pueda concluir que se trata de unas monedas, o él pueda concluir que se trata de un lapicero, o lo que ustedes le vayan a dar, ¿no? O lo que ustedes le vayan a dar. Ahí estamos evaluando lo que es la esterognoxia, ¿no? Ahora, si el paciente no lo hace o el paciente no puede reconocer las cosas, decimos que el paciente tiene asterognoxia. Asterognoxia. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y el otro punto a evaluar es la llamada grafestesia. Es la llamada grafestesia, que también esto hay que hacerlo con todos los pacientes. Por ahí que nos vamos a encontrar con algunos pacientes que uno no piensa y tienen algunas alteraciones. La grafestesia, ¿qué es la grafestesia? Es la capacidad de poder reconocer, estando el paciente con los ojos cerrados, un número o una letra, lo que ustedes quieran, que el examinador le escribe con un objeto de punta roma o con la yema del dedo en la palma de la mano u otra parte del cuerpo. Lo hacemos en la palma de la mano, a veces lo hacemos en la pierna, o a veces lo hacemos en el muslo. Le dibujamos qué sé yo, un número, por ejemplo, le dibujamos el número 3 en la palma de la mano, ¿no? ¿No? Le dibujamos el número 3 en la palma de la mano y el paciente con los ojos cerrados tiene que decirnos qué número es, ¿no? Obviamente hay que tratar de hacer ese trazado en la palma de la mano o el muslo, donde querramos hacerlo, pues, ¿no? Digamos, un número, pues, que sea evidentemente bien hecho, ¿no? Porque obviamente si utilizamos letra de médico, pues cualquiera nadie va a entender, ¿no? Tenemos que dibujar el 3 bien clarito, que no se confunda con un 5, no hay que ser malos tampoco. Un número 3 bien hechecito, y le decimos qué número es el que te he dibujado, o qué letra es la que te he dibujado, o qué te he hecho en la palma de la mano. ¿Ya? Eso se llama la grafestesia. ¿Ya? Entonces tenemos así, ¿no? Tenemos que, dentro de lo que es la sensibilidad, vamos a evaluar nuevamente, como le digo, la sensibilidad estereosectiva o superficial, que evalúa la sensibilidad térmica, dolorosa y táctil. Vamos a evaluar la sensibilidad propioceptiva o profunda, dentro de la cual evaluamos lo que es la sensibilidad vibratoria, la deposición, la depresión y la pesantez, y vamos a evaluar lo que es la sensibilidad discriminativa cortical o mixta, donde básicamente vamos a evaluar lo que es la grafestesia y la esterognoxia. ¿Ya? Entonces, ya sabemos eso. Y en base a toda esa información que nosotros hemos podido recoger, en base a toda esa información que hemos podido recoger, tenemos que evaluar más o menos o tratar de ver, ¿no? Los síndromes sensitivos, ¿no? Entonces, los síndromes sensitivos pueden estar en relación a los niveles de los cuales llega la información, ¿no? O sea, el primer punto a nivel de lo que es el ganglio raquídeo, ¿no? Segundo punto, por ejemplo, el primer punto es lo que le decía, ¿no? Los receptores, los distintos receptores mandan información a través de un nervio y ese nervio va a llevar la información hacia lo que es la médula, ¿no? Y ahí tenemos lo que es el ganglio raquídeo, ¿no? El segundo punto ya sería la médula per se, el tercer punto sería, ¿no? El tálamo, y el cuarto punto ya sería la corteza, donde hablamos de los homúnculos, tanto motores como sensitivos, ¿no? Entonces tenemos que, en base al examen físico que hagamos, tenemos que ver más o menos, tratar de ver dónde está ubicada la lesión, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, hay algunos ejemplos comunes, por ejemplo, ¿no? Paciente que, por ejemplo, tenga un síndrome del túnel del carpo, ¿no? Que es la compresión de la zona radial por el nervio mediano, y donde el paciente va a tener una hipoestesia o una anestesia, ¿no? O una anestesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está afectado el nervio mediano, entonces eso es daño de un solo nervio, el nervio periférico. Afectado, comprometido, no qué sé yo, por el caso, por ejemplo, no sé, en el caso de un tumor, una tumoración, algo que comprometa un nervio, pues puede dar pues un problema netamente muy localizado, muy localizado, ¿no? Entonces puede haber daño de un solo nervio periférico, ¿no? O puede, de repente, una de las cosas, así como el síndrome del túnel del carpo, también otra de las cosas que son bastante frecuentes, inclusive de repente hasta en su familia, ¿no? Ustedes pueden tener, por ejemplo, lo que es el síndrome del nervio ciático, ¿no? ¿No? Lo que es el síndrome del nervio ciático, ¿no? Esto ocurre cuando
dice, ¿no? Compresión a nivel de la salida del agujero de conjunción como consecuencia de una protrusión a nivel del núcleo pulposo, ¿no? Hernia del núcleo pulposo, ¿no? Cuando esto se protruye, se produce una hernia, ¿no? Hernia del núcleo pulposo, como le digo, ¿no? Y esto puede irritar o comprimir y dar una irritación de un nervio raquídeo periférico, ¿no? Y eso puede condicionar alteraciones en la sensibilidad, que después se va a manifestar, luego de, primero alteraciones en la sensibilidad, pero esto luego se va a manifestar con problemas a nivel muscular, ¿no? El ejemplo clásico es, el paciente dice, tengo una ciática, ¿no? Una ciática, ¿no? Que al salir por la región gluteal, la región posterior y femoral, puede luego llegar inclusive hasta el talón, dando una sensación de parestesia o adormecimiento, ¿no? Acompañado muchas veces de lo que es dolor también, ¿no? ¿No? O sea, la típica ciática, ¿no? Entonces son problemas que vamos a encontrar, o sea, cuando están diseñados con un nervio periférico, ¿no? Ahora, daño de múltiples nervios, ¿no? Se comprometen todas las modalidades de la sensibilidad. La alteración sensorial se denomina anestesia, ¿no? Puede ser asimétrica, puede condicionar, puede ser simétrica y pueden haber casos muy, muy interesantes como lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, puede haber un solo nervio que se ve afectado, como lo que hemos hablado, o pueden ser varios nervios periféricos los que se van a ver alterados, ¿no? ¿No? Ahora, puede ser, esto es en cuanto a los nervios periféricos, ¿no? Pero puede ser que estén afectados ya en sí la misma médula, ¿no? Y si están afectadas la misma médula, vamos a ver, ¿no? ¿Qué parte de la médula o es toda la médula? De repente, que si de repente por un accidente de tránsito, qué sé yo, qué parte de la médula se ha habido afectada, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay daños en las raíces posteriores? Habíamos visto de que las raíces posteriores tienen mucho que ver con lo que es la sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, cuando se lesionan las raíces posteriores, se producen grados variables de alteración de la sensibilidad, pero una localización que se diseña muy cerca de un dermatoma, ¿no? La causa más frecuente de una lesión radicular probablemente sea una herniación de un disco intervertebral, ¿no? O sea, una hernia, por ejemplo, ¿no? Daños medulares, ¿no? Como les decía, ¿no? Los daños medulares pueden ser daños, ¿no? Por ejemplo, lesiones de los cordones posteriores, ¿no? La causa más conocida acá es la llamada tabes dorsal, ¿no? En estos casos se encuentran pérdida de la sensibilidad profunda, ¿no? Porque recuerde que hemos dicho en la segunda, tercera diapositiva, cuando hablamos de las vías ascendentes, que justamente en los cordones posteriores es por donde en forma homolateral o ipsilateral suben pues no todo lo que es la información que tiene que ver con lo que es la sensibilidad profunda, ¿no? Entonces, en estos casos se encuentran pérdida de la sensibilidad profunda con conservación de la sensibilidad al dolor y la temperatura, porque recuerdan que eso iba por otra vía y esa vía era contralateral, ¿no? Entonces es importante tener más o menos esas nociones básicas como para poder saber qué estamos encontrando. Mira, estoy evaluando la parte derecha y acá encuentro una alteración de la sensibilidad profunda, pero sin embargo el dolor y la temperatura está conservada. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, pues no es lo normal, no es que estén haciendo mal las cosas, sino tienen que saber de que, ¿no? El compromiso homolateral evalúa la parte profunda y contralateral la parte del dolor y la temperatura, la parte sensitiva, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Otras veces puede haber antiguamente, pues, ¿no? Por ejemplo, se describía mucho esta lesión de toda una mitad de la médula, por ejemplo, ¿no? Toda una mitad de la médula está alterada, ¿no? Eso es lo que se conoce como síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Perdón. Acá hay una lesión dentro de una mitad de la médula, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber anestesia, o sea, compromiso tanto de lo que es la sensibilidad térmica y dolorosa en el lado opuesto de la lesión, en el lado opuesto de la lesión, porque nuevamente les digo, eso es contralateral, pero a nivel de la proposección o del cordón posterior de la pérdida de la proposección en el mismo lado, ¿no? O sea, cuando hay una hemisección medular, esto de acá es un síndrome clásico, ¿no? El de Brown-Séquard, ¿no? Entonces compromete todo lo que es la sensibilidad superficial y la profunda, pero la superficial de un lado y la profunda del otro lado, ¿ya? Muy bien. Obviamente puede haber lesiones también a nivel del tallo cerebral y puede haber lesiones también a nivel del tálamo y pueden haber lesiones también a nivel de la corteza parietal, ¿no? A nivel de la corteza parietal, ¿no? Entonces produce, por ejemplo, acá a nivel de la corteza parietal agnosia táctil, se observa pérdida o disminución de la discriminación del contacto de dos puntos separados, pérdida de lo que es la esterognoxia. Recuerden que la esterognoxia es la capacidad para reconocer objetos, ¿no? Con los ojos
cerrados, pérdida de la grafestesia, o sea, está acá alterado todo lo que es la sensibilidad, es la corteza, ¿no? Entonces, habíamos hablado de sensibilidad discriminativa mixta o cortical, ¿no? Porque es todo lo que está alterado, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, acá se les pone un casito clínico, y ahí está la respuesta, dice, ¿no? Paciente con, bueno, tenido oportunidad, o tenido oportunidad de ver muchos pacientes que han sufrido esto, pacientes con accidentes automovilísticos, por la cual se encuentra una alteración de la sensibilidad superficial y profunda bolidas a nivel de D8, ¿no? La pregunta es, diga usted si se trata de un síndrome medular completo, incompleto, sensitivo motor, síndrome de tipo radicular o síndrome polirradicular o de la corteza superior o inferior, ¿no? La respuesta en este caso es una síndrome de la sección medular completa, ¿ya? Por ahí me dijeron que había que hacerles también una pregunta, ¿no? Habría que hacerles una pregunta, ¿no? A ver, vamos a dejar acá esto de acá. Vamos a un ratito. Un ratito, déjame ver acá. Está mi pregunta que le he preparado. Ya. A ver, delegada. Sí, doctor. Ya. ¿Cómo hacemos? Te paso, creo que eso, la respuesta a la pregunta que les voy a hacer creo que consiste en su asistencia, ¿no es cierto? Doctor, se tiene que activar el Glass Point en su PPT. Ah, ya. Y si no puedo, no, me dijeron también que había la posibilidad de hacerlo por un Google Form, Sí, algo así. sí, doctor, también se puede hacer por Forms de asistencia. Ya, entonces mira, ¿qué te parece si yo te paso una preguntita y ahí que me conteste? Porque es lo que me dijeron, había que mandar Sí, doctor, está una bien. pregunta para que ahí contesten y eso se considera. Ya te lo envío ahorita, ¿ya? Está bien, doctor. Te envío una preguntita muy fácil, ¿ya? Que por ahí la modifico para que vaya dentro del balotario que voy a enviar para sus preguntas y a ver, traten de contestarla, ¿ya? Les voy a leer qué es lo que les estoy pasando para que lo puedan contestar, ¿ya? Te trata un caso clínico de una mujer de 48 años de edad que presenta desde hace 2 días adormecimiento y hormigueo en la pierna derecha, limitado a la cara lateral de la pierna y dorso del pie. No hay debilidad, pero refiere dolor irradiado desde la región lumbar. ¿Cuál es la estructura más probablemente afectada? ¿No? Las alternativas son corteza parietal izquierda, la alternativa B, nervio periférico femoral, la alternativa C, la raíz del E5, la D, médula espinal y cordones posteriores, ¿ya? Entonces les paso esa preguntita para que la puedan responder, ¿ya? Y eso sería todo por parte mía. Ojalá que les haya podido ayudar. Como les digo, he tratado de ser muy puntual, sobre todo en la forma como tienen que examinar, ¿no? Les agradezco mucho por su atención, muchachos, ya que les vaya bien. Gracias por los corazoncitos que están poniendo por ahí. Gracias, muchachos. Hasta luego.